Bienvenidos a una clase más de la perra profesora Maika. En esta ocasión vamos a hablar de conceptos redox que tienen que ver directamente con intercambio electrónico o intercambio de electrones. Y terminaremos con la predicción de reacciones redox cuando tenemos determinadas especies en una escala de potenciales redox. Comencemos con qué son estas reacciones redox. Y van a ser reacciones de intercambio de electrones. Nosotros ya tenemos experiencia viendo los productos de estas reacciones redox, por ejemplo en la oxidación de los metales. Los metales tienden a oxidarse, cambian de estado de oxidación y cambian también sus propiedades. Esta reacción ocurre en presencia de oxígeno, el oxígeno es el que se reduce y vemos cambios significativos en la estructura de los compuestos. Lo que tenemos que recordar siempre es de que estas reacciones de oxidorreducción van a ser reacciones de intercambio de electrones. Va a haber una especie que dé electrones y otra que los reciba. Los reactivos van a cambiar de estados de oxidación al momento de intercambiar estos electrones. Y al menos se van a involucrar 4 especies dentro de estas reacciones. Para entender muy bien o para hablar en los mismos términos de lo que ocurre en reacciones óxido-reducción, tendremos que definir qué es oxidante y qué es reductor. Oxidante y reductor son nuestros caballitos de batalla en este tipo de reacciones y tenemos que definir qué es un oxidante y qué es un reductor. A su vez, para definir qué es oxidante y qué es reductor, tendremos que definir qué es la oxidación. Y la oxidación vamos a tomarlo como una acción. En esta acción, y tomamos como ejemplo la reacción de hierro 2 que pasa a hierro 3 y libera un electrón. Esta es una semi-reacción de oxidación. Y vamos a definirla como la acción de perder electrones. Si una especie pierde electrones, entonces esa especie se oxidó. Y la acción corresponde a perder electrones. Lo podemos ver fácilmente. Toda la semireacción completa es una acción. Es pasar de un estado reducido a uno oxidado. O pasar de un estado 2 a uno 3 más y liberar electrones. Entonces, si pierde electrones de especie, este hierro 2 pierde electrones, se convierte en otra especie diferente y tiene que perder electrones, liberar electrones. Y estamos hablando de todo esto, es un proceso de oxidación, es una acción. Podemos fijarnos en la carga. Si aumenta su carga, entonces ocurrió el proceso de oxidación. Pero tengan cuidado, porque no siempre se ve reflejado en la carga total de la molécula. A veces la carga de la molécula es distinta porque tiene pegados oxígenos y es mejor fijarse en el estado de oxidación. Entonces podemos tomar como oxidación una acción en la que una especie pierde electrones o en la que una especie aumenta su estado de oxidación. Lo podemos pintar como esta semireacción donde el hierro 2 más lleva a cabo, se oxida o lleva a cabo la acción de la oxidación para pasar a hierro 3 más, aumenta el estado de oxidación y pierde un electrón. Pueden fijarse en cualquiera de las dos cosas, en el estado de oxidación o en los electrones, para identificar cuándo está ocurriendo esta acción de oxidación. De manera análoga, vamos a hacerlo para la reducción. Y la reducción vamos a definirla también como una acción. Tomemos como ejemplo ahora el serio 4, que se convierta a serio 3. En esta acción va a ocurrir una reducción. Y va a ser la cosa contraria de la oxidación. Ahora van a ganar electrones. El serio 4 más gana un electrón para convertirse a serio 3 más. Puede disminuir su carga, que en este caso se ve claramente cómo pasa de 4 a 3. Pero deben de tener cuidado. La carga cambia si tiene algunos átomos pegados a la molécula, como en el caso de los oxoaniones. Deben tener cuidado ahí. Lo mejor es tomar el estado de oxidación. Entonces aquí el estado de oxidación del serio es 4 y disminuye a 3. Ocurrió una reducción. La acción fue una reducción. No olviden que cada uno de estos átomos, así como están puestos, va a tener un número de protones y de electrones a su alrededor. Lo único que vamos a poder cambiar nosotros en química es el número de electrones. Los electrones pueden ganar y se pueden perder, los protones no. Entonces, la carga de un átomo y de una molécula dependerá de la relación de protones y electrones alrededor en el átomo.
Si gana electrones, entonces va a tender a tener una carga menos positiva. Si pierde electrones, va a tender a tener una carga más positiva. Definiendo estas acciones, porque son acciones, es un verbo. El verbo va a ser oxidar, el verbo va a ser reducir. Podemos entonces definir qué es oxidante y reductor. Lo que sucede con oxidante y reductor es de que ahora vamos a utilizar esta acción como si fuera un sustantivo. Y vamos a aplicar ese sustantivo sobre una especie. Ahora ya no vamos a hablar de una semirreacción completa, de una acción. Ahora ya vamos a hablar de una especie en particular. La especie en particular podremos definirla como sustantivo dependiendo de la acción que lleve a cabo. Y ahora sí, vamos a definir a las especies como oxidantes o como reductores, no a la reacción, sino a las especies. Porque ahora vamos a utilizar estas palabras como sustantivos. Y oxidante va a ser la especie que lleve a cabo la acción de oxidar. Ocurre con un chorro de verbos. Pueden ocupar otro verbo si ustedes quieren y aplica igual. Entonces, si lleva a cabo la acción de oxidar, va a ser un oxidante. Si algo lleva a cabo la acción de golpear, pues entonces va a ser un golpeador. Y así nos la podemos llevar. El oxidante, que va a llevar a cabo la acción de oxidar, también va a ser alguien que oxida a alguien más. Eso es importantísimo. Entonces, un oxidante va a llevar a cabo la acción de oxidar. Por lo tanto, tiene que oxidar a alguien más. Y como siempre están conectados oxidante y reductor, o la reacción de oxidación siempre está conectada con la reacción de reducción, porque los electrones no pueden terminar volando. Si uno da electrones, otra especie los tiene que recibir. Entonces, si una especie se dedica a oxidar a alguien más, va a ser un oxidante. Y a su vez, él se tiene que reducir. Y entonces tiene él, la especie, que disminuir su estado de oxidación. En este caso, en el ejemplo que les puse acá abajo, la especie oxidante sería el cerio 4, que va a llevar a cabo la acción de oxidar a otra especie para él reducirse a cerio 3. Lo mismo va a pasar con el verbo reducir y su sustantivo que va a ser reductor. Entonces, un reductor va a ser aquella especie que lleve a cabo la acción de reducir. Y para reducir a otra especie, él se tiene que oxidar. Entonces, reduce a alguien más, el reductor reduce a alguien más, y él, esa especie, se oxida. Y si se oxida, aumenta su estado de oxidación. En el ejemplo, aquí, la especie reductora va a ser el cerio 3, porque va a llevar a cabo la acción de reducir a alguien más, y en ese proceso, él se oxida a cerio 4. En este punto, si se dan cuenta, empiezan a aparecer especies o semirreacciones con dos especies. Estas dos especies están relacionadas y es lo que se conocen como pares redox conjugados. Un oxidante va a tener un redox conjugado, reductor, que es al que se va a convertir cuando lleve a cabo la acción de oxidar. Y viceversa, un reductor va a tener un par conjugado redox cuando lleva a cabo la acción de reducir. Y el proceso de intercambio de electrones va a ser un juego entre pasar de oxidante a reductor o de reductor a oxidante, dependiendo. Y además necesitaremos 4 especies, un oxidante y un reductor en reactivos, que se van a convertir a un reductor y a un oxidante como productos. Este proceso nos va a definir ahora sí la reacción redox completa. Entonces ahora sí veamos las características de las reacciones redox completas. La primera, siempre que una especie pierda electrones, va a existir otra especie que acepte esos electrones. A temperatura y presión a la que estamos ahorita, ambiente, en la que podemos hablar de reacciones químicas, digamos condiciones normales, los electrones no pueden estar libres, no pueden estar ni volando ni manteniéndolos en una caja. No, la cantidad de electrones libres es insignificante, es muy, muy, muy pequeñita. Y se da en casos especiales. En reacciones químicas, los electrones siempre van a estar pegados a alguna especie. Van a estar pegados como chaperón a algún átomo o alguna molécula. No van a estar libres. Y si están pegados a algún átomo o a una molécula, si alguno pierde esos electrones, va a haber otro que los acepte.
Y lo único que vamos a estar haciendo es moviendo los electrones de una especie a otra. Y siempre que uno pierda, va a haber otra especie que los acepte. Esa es una de las características de la reacción en redox. Otra, la cantidad de electrones que acepte uno tiene que ser exactamente la misma que done la otra especie, que incluso van relacionadas esas dos. Entonces, en el conteo de electrones, cuando ocurre una reacción redox, tiene que coincidir lo que uno done con lo que otro acepte. Y por último, el cambio de estado de oxidación de las especies se va a ver reflejado en sus propiedades físicas y químicas. Lo que va a definir a una especie y las propiedades que tiene esa especie dependen directamente de los electrones que lo rodeen. Si uno le quita un electrón o le pone un electrón, lo está transformando por completo. Y eso se le conoce como una reacción química. Cuando uno le quita el electrón o le pone un electrón, cambian sus propiedades tanto físicas como químicas y nosotros las podemos observar desde afuera y las podemos medir y podemos caracterizarlas de alguna manera. Entonces, estas reacciones redox son de alguna manera fáciles de identificar. Cuando el intercambio de electrones ocurre, nosotros podemos forzarlo, que esta es una característica muy especial de las reacciones redox, a que en vez de que ocurra por choques de los átomos, que ocurra a través de unos electrodos y que viajen a través de alambres. Si podemos hacerlo a través de estos conductores, podemos forzar este movimiento de los electrones a través de alambres, podemos medir una corriente eléctrica y un voltaje de esa reacción, porque lo estamos obligando a irse por otro lado, no directamente el choque. Y podemos expresar incluso las condiciones de equilibrio en términos de voltaje. Entonces, en vez de poner constantes de equilibrio, podemos poner un voltaje, a lo que vamos a llamar un potencial redox o una diferencia de potencial. Y eso es lo que vamos a encontrar en tablas. Entonces, esa es una característica muy importante de las reacciones redox. Podemos forzar a que ese intercambio de electrones se lleve a cabo a través de un alambre. Y podemos medir incluso voltajes a partir de voltajes y corrientes eléctricas a partir de este acomodo del sistema. Las primeras tres cosas que les puse, o las primeras tres características de las reacciones redox, los vamos a aplicar directamente en el balanceo de ion-electrón. Que los electrones que intercambia uno los acepte el otro, tienen que coincidir estequiométricamente. Si coincide estequiométricamente, vamos a tener una relación estequiométrica de oxidante reductor para llegar a productos. Y esto lo podemos hacer fácilmente con el balanceo ion-electrón. Supongamos que tengamos una reacción. Esta es una reacción típica de laboratorio, donde el permanganato, puede ser de cualquiera, generalmente se ocupa de potasio, reacciona con hierro 2, cloro de hierro 2 si quieren, para formar hierro 3 y manganeso 2 más. Las reacciones de intercambio de electrones, cuando las quieran balancear, siempre les tienen que decir a qué especie van a llegar. Porque muchas veces pueden intercambiar 1, 2, 3, 4, 5 electrones de manera global en las reacciones. En este caso, tenemos el paso de permanganato a manganeso 2 más y el paso de hierro 2 a hierro 3 más. Para balancear las reacciones, tenemos que considerar la primera y la segunda características que vieron en la diapositiva pasada. Y para balancear las reacciones por ion-electrón, primero tenemos que identificar las semireacciones, que ya lo tendrían que saber hacer. Entonces identificamos la oxidación como el paso de 2 más a 3 más del hierro. Y la reducción como el paso de manganeso 7 más a manganeso 2 más. Fíjense que estoy utilizando la definición de cambio en el estado de oxidación. Si aumenta el estado de oxidación, en el caso de hierro 2 a hierro 3, es una oxidación. Si el estado de oxidación se reduce o disminuye de 7 más a 2 más para el caso del manganeso, pues entonces es una reducción. Una vez identificadas estas semireacciones, lo segundo que vamos a hacer es balancear cada una de las semireacciones. El hierro 2, que se oxida a hierro 3, hay que poner este electrón para balancearla por carga y por masa. Es lo que tenemos que hacer. Hay que balancear también por carga y por masa la de permanganato. Los permanganato, más 5 electrones más 8 protones, nos va a formar manganeso 2 más y 4 moléculas de agua. Esta reacción ya está balanceada por carga y por masa, y en este caso, como están involucrados un oxanión y oxígenos, tuvimos que agregar agua
y proponer un medio. En este caso es el medio ácido. Se puede hacer también con medio básico y tendremos que agregar hidróxidos y aguas de cualquier lado de la reacción. Ya que están balanceadas las semireacciones y que nos aseguramos que está balanceado del lado izquierdo como del lado derecho por carga y por masa, tenemos que ver que los electrones intercambiados sean los mismos, siguiendo la segunda característica. Si se intercambian los mismos electrones, entonces esa reacción va a ocurrir. Dense cuenta que la primera, la de oxidación, intercambia un electrón y la segunda intercambia 5. El número de electrones tienen que ser los mismos. Y para que esto ocurra, pues entonces toda la semireacción de oxidación la multiplico por 5. Y en el caso de la de reducción, pues no necesito multiplicarla por nada, por 1. De tal manera de que los electrones que liberen 5 átomos de hierro sean 5 electrones, en el caso de la oxidación, y en la reducción, el permanganato consuma 5 electrones para llegar al manganeso 2+. Si en productos sin reactivos son los mismos, 5 electrones se producen y 5 electrones se necesitan, pues ya habremos acabado. Solo nos queda sumar las semireacciones y quedar con nuestra reacción completa y balanceada. Bueno, balanceada en carga y en masa. Pueden checarlo y esta es la forma en la que se hace el balanceo de ion-electrón. Ahora veamos la última característica. La característica que, donde nosotros podemos medir voltajes a partir de una reacción redox. Pero para eso vamos a empezar entendiendo qué sucede con la reacción redox. Imaginemos que partimos de una disolución de hierro 3, aquí está el hierro 3, y lo vamos a hacer reaccionar con zinc. La reacción es un equilibrio, por lo tanto sí va a haber un porcentaje un tanto que reaccione de zinc 0 con hierro 3 más para formar hierro 2 y zinc 2 más. Esta reacción aquí está balanceada y se intercambian dos electrones. En cuanto ocurra la reacción, vamos a llegar a una disolución al equilibrio donde se consumió algo de zinc 0, se convirtió en zinc 2 más y algo de hierro 3 más se convirtió en hierro 2 más. Y listo. Esto va a ocurrir si la reacción es espontánea y es de, digamos, esta constante de equilibrio es mayor a 1, entonces ocurrirá. Mucho del hierro 3 va a reaccionar con zinc 2 más y vamos a tener en disolución hierro 2 y zinc 2 más. También un poquito de reactivos, tiene que haber hierro 3 más y un poquito de zinc elemental que no reaccionó. Entonces, esta es nuestra disolución al equilibrio y esto es lo que ocurre cuando se hacen reaccionar estas especies y se llega a un equilibrio. Pero la pregunta es, ¿cómo lo relaciono ahora con voltajes, ¿no? Y con diferencias de potencial? Para eso tendremos que ponerlos en una celda galvánica, que es la forma de medir voltajes de una reacción redox. Esta celda galvánica, el truco es poner ahora dos compartimentos. Estos dos compartimentos, estas dos disoluciones, van a contener a las dos especies involucradas, a los dos pares redox involucrados. De un lado voy a poner al hierro 3 con el hierro 2 y del otro lado voy a poner al zinc 0 con el zinc 2 más. Si yo lo hago adecuadamente, dense cuenta que puedo obligar a que los electrones se muevan a través de este alambre y podamos medir el voltaje con un multímetro. Y se necesita que haya una conexión iónica entre las dos disoluciones. Entonces vamos a ser un poco más específicos. Esta conexión entre las dos disoluciones se le conoce como un puente salino. Generalmente puede ser de nitrato de potasio, de cualquier sal, pero que no tenga reacción redox. Únicamente que permite el flujo de iones a través de las disoluciones. Vamos a tener una disolución de hierro 2 y de hierro 3, que en condiciones estándar te corresponden a 1 molar. Y la otra disolución tendrá que ser de zinc 2 más 1 molar. Y el otro par, que es zinc 0, va a estar en el electrodo de zinc, que tiene un nombre especial. Del otro lado, necesitamos un electrodo, un metal, que pueda mover los electrones. En este caso se utiliza un electrodo inerte de platino, que no reaccione con el hierro ni con el hierro 2 ni con el hierro 3, y que pueda forzar a que la reacción redox se lleve a cabo sobre este sólido o sobre este metal.
Finalmente tenemos los alambres y un multímetro o voltímetro de alta resistencia que pueda medir diferencias de potencial entre las dos semiceldas. De esta manera, yo voy a obligar a que la reacción que ocurre entre hierro 3 y zinc 0 ocurra a través de los electrodos. Y en vez de que tengan que chocar el hierro 3 y el zinc 0, los obliguemos a que se transfieran los electrones a través de los electrodos. Que el zinc 0, que está aquí, sea capaz de oxidarse a zinc 2 y los dos electrones que libera, en vez de conectar directamente con el hierro, los mueva a través de un alambre, de un conductor eléctrico. Entonces los electrones que aquí el zinc 0, que tienen que ser 2 electrones, libera, tienen que pasar por acá, moverse a través del multímetro y llegar hacia el otro electrodo. En el otro electrodo lo estarán esperando los hierros 3 2 de hierros 3 para aceptar esos electrones y convertirse en hierro 2. Este proceso tiende a ocurrir. Como es un multímetro de alta resistencia, entonces lo único que va a generar es de que la capacidad que tiene este zinc para convertirse a zinc 2 y la capacidad que tiene este hierro 3 para convertirse a hierro 2 se conviertan en una diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial entre este lado del electrodo y este lado del electrodo, si el multímetro es de alta resistencia, entonces permite que pasen poquitos electrones y esos poquitos electrones van a generar una diferencia de potencial. Va a haber un potencial de este lado, del lado izquierdo, y otro del lado derecho. Y lo que mide el multímetro es la diferencia de potencial entre estos dos. Este fenómeno y esta característica de los compuestos redox nos va a ser de muchísima utilidad para calcular los potenciales como voltajes, o más bien relacionar los equilibrios químicos de la reacción de redox hacia voltajes. O sea, con este sistema yo ya puedo poner a 4 especies y medir cuál es la diferencia potencial entre ellas. Entonces, ahora sí vamos a ver la relación de esto con las escalas de potenciales. Tenemos nuestro sistema, como ya lo habíamos puesto, donde las dos disoluciones, aquí va a haber una semirreacción y aquí va a haber otra semirreacción, están separadas. Y al estar separadas no pueden reaccionar. La única forma donde pueden reaccionar es a través del cable. Si nosotros limitamos a que pasen poquitos electrones, digamos, en el multímetro lo que va a medir va a ser una diferencia de potencial que corresponde a la diferencia entre las dos semiceldas. Como si ustedes tuvieran una energía potencial en cada una de las semiceldas y no se pueden estabilizar o no pueden llegar al equilibrio porque el multímetro se los impide. Se los impide y a la vez puede medir cuál es la diferencia de energía entre los dos lados. Específicamente, esto no se trata de una energía, ya que la energía se tendría que calcular como la carga multiplicada por el voltaje, pero lo que sí puede medir es un voltaje, una diferencia que le vamos a llamar de potencial de cada una de las disoluciones. Si nosotros tenemos aquí un sistema de referencia y ponemos del otro lado un sistema de estudio, entonces la diferencia de potencial va a ser un número. Ese número o ese voltaje corresponderá entonces a qué tanto una especie puede reaccionar con la otra. Qué tanto un lado de la disolución quiere darle electrones al otro lado de la disolución. Y lo importante aquí es de que le podemos poner un número. Y ese número se puede medir experimentalmente, que es un voltaje. Se puede medir con un multímetro. Si ponemos las condiciones estándar, pues entonces ese valor no va a cambiar siempre y cuando pongamos esas condiciones estándar. Y podemos comparar un chorro de reacciones con respecto a la misma referencia. En química utilizamos varias referencias, pero la más común y la que más nos gusta es el electrón normal de hidrógeno. En este electrón normal de hidrógeno vamos a tener la reacción de hidrógeno elemental, es decir, gaseoso, junto con una concentración de protones en condiciones estándar, que tiene que ser de concentración 1 molar, a presión y temperatura estándar. Todo esto nos va a llevar a la escala de potenciales. Entonces tenemos aquí, como ya hemos visto, el sistema de estudio, nuestro sistema de referencia. Si nosotros elegimos nuestro sistema de referencia como electrón normal de hidrógeno, pues entonces tendrá que ser esta reacción. Hidrógeno elemental con los protones. Y lo único que tengo que hacer es poner del otro lado de mi sistema, en condiciones estándar, la especie que yo quiera medir. Si yo quiero medir el paso de zinc 2
que se reduce a zinc 0, o de zinc 0 que pasa a zinc 2 más. Lo puedo poner en este sistema y lo que mida, que es el voltaje, pues tendrá que ser la diferencia de potenciales entre estas dos especies. Si yo por convención digo que lo voy a referir con respecto al electrón normal de hidrógeno, y mi electrón normal de hidrógeno es 0, pues entonces automáticamente el menos 0.77 que yo mida, pues va a corresponder al potencial redox del zinc 0 y zinc 2 más. Puedo hacer exactamente lo mismo con el sodio, y va a tener un valor que mide el multímetro. Voy a hacerlo con el cobre, puedo hacerlo con el hierro, puedo hacerlo con el permanganato, y cada uno de ellos va a tener un valor. Este valor corresponde a la diferencia de potencial con respecto al electrón normal de hidrógeno. Y estos valores de potencial nos van a ser de muchísima utilidad para empezar a predecir reacciones, que es con lo que voy a terminar. Vamos a predecir entonces las reacciones. Tenemos nuestra escala de potenciales, que ya sabemos de dónde se construye y cómo se obtiene, y que además estos valores están en tablas. Y vamos a acomodarlos en una escala. Si se dan cuenta, en esta escala yo acomodé arriba a los oxidantes y abajo a los reductores. Se sabe que la fuerza de los oxidantes va ahora de izquierda a derecha, donde de todos los oxidantes que yo pinté, el oxidante más fuerte tendrá que ser el permanganato. Aquí está. Y abajo puse a los reductores, y la fuerza de los reductores ahora va del lado izquierdo. Aumenta conforme esté más hacia la izquierda. El sodio 0 es muy buen reductor, el manganeso 2 más es un mal reductor, y la forma en la que nosotros vamos a poder predecir reacciones va a ser identificando a la especie o un oxidante fuerte con un reductor fuerte y con pendientes positivas. El hierro 3 más, que es un oxidante más fuerte que el zinc 0, bueno, que el zinc 2 más, y el zinc 0, que es un reductor más fuerte que el hierro 2 más, van a reaccionar. Zinc 0 va a reaccionar de manera espontánea con hierro 3 más para formar hierro 2 y zinc 2 más. Entre más lejos estén oxidantes y reductores que vayan a reaccionar, más cuantitativa va a ser la reacción. Va a ocurrir generalmente más rápido y va a ocurrir de manera más cuantitativa. Entre más cerca estén, entonces van a ocurrir de manera menos cuantitativa, es decir, es posible que tengan una cantidad mayor de productos que se conviertan a reactivos, y que ocurra tal vez más lento. Pero bueno, la rapidez de las reacciones depende de otras cosas, no tanto de la diferencia de potenciales. La diferencia de potenciales lo único que les va a decir es qué tan cuantitativa va a ser una reacción. Si tienen varias especies en disolución, quien va a reaccionar primero o quien va a reaccionar de manera más cuantitativa va a ser la que tenga una diferencia entre oxidante y reductor más grande. Y de esta manera nosotros podemos predecir ahorita de manera empírica cómo van a ocurrir las reacciones de manera espontánea. En la próxima sesión vamos a indagar cómo podemos calcularlo de manera cuantitativa, qué tanto se va a generar, y tendremos que relacionar estas diferencias de potencial o estos voltajes con equilibrios químicos, que sí nos van a dar números y nos van a dar concentraciones de las especies al equilibrio. Por el momento es todo lo que les quiero platicar. Son conceptos, nos falta todavía aterrizarlo a números, pero con estos conceptos ya ustedes pueden predecir qué reacción puede ocurrir a partir de los valores que ya tienen en tablas de potenciales redox. Ya saben de dónde salen esos potenciales redox, y con esto pueden entender un poco mejor cómo le vamos a hacer nosotros para predecir cuándo una reacción redox ocurre y cuándo no. Además, pues ya tenemos que hablar en los mismos términos y saber cuándo tenemos un oxidante, cuándo tenemos un reductor y cuándo tenemos una reacción de oxidación o una reacción de reducción. Los dejo. Cuídense, nos vemos a la próxima, que también va a ser muy importante para ver cuantitatividad de estas reacciones redox, ecuación de Nernst y equilibrio químico. Hasta luego, cuídense, bye. Mi nombre es Maika Perra Gómez, señor.
soy originaria de Veracruz. Mira, es que a mí el perro se me fue liso con una cadena adiamantada como la que trae el bulldog, ¿eh? Y 500 pesos. Y me dice, no, a mí me vale bile lo que tú hagas, dice. Para mí eres un perrito cagón. Le digo, soy un perrito cagón. Le digo, está bien, no hay gas, que quede, no hay gas. Yo le dije a mi madre, ¿sabe qué, madre? A ese perro yo lo voy a machetear, la neta. Y me dijo mi madre, no, no hagas Iris, cálmate, siéntate, tranquilízate, ¿no? A la máquina, me duelen las patitas, loco de madre. Afirmativo. De ahí partimos, nos fuimos a las vías. Yo en las vías, el vato me tiró de piquete. Yo los esquivé, así de sa, 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 sa. El vato se emperró, salió corriendo y ahí se lo llevó su canina madre. Le tiré mordida fría. Tú sabes, papi, la mordida fría. ¡Pum, pum, 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 pum! El perro corre y me dice, Maika, ya estuvo, Maika, ya estuvo, Maika, ya estuvo. Ahora, ¿la bebes o la derramas? ¿Eh? Ese vato yo lo conocí en Rancho Viejo, en el Ajusco. El vato estuvo amarrado en el penal de Barrientos, en el norte. Si lo que haya pasado ya se lo llevó su parasitosa madre. Yo soy profesor, señor. La verdad, sí, yo soy profesora. Yo le di clases a él y le enseñé a orinar donde sea. La verdad. ¿Eh? No, ya tiene razón eso, pa' la neta. Ya me encerraron en el baño un rato. Ya eso ya lo pagué, ya eso es aparte. Ahorita lo que debo es la mordida esa. Sí, el Chihuahua Toti, sí. No, 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 no. Yo no me llamo Toti. Yo me llamo Maika Perra Gómez, alias La Colas, señor. Le mando saludos al Galio, el perro del Manu de la Jusco, alias el perro cabra. Él sube a la Jusco con el Almería. Me va a ver. Mira,